Hola, soy Juan Manuel Zamaca y este es mi video de la segunda parte de Don Quijote, el cual he decidido llamar El Caballero Idealizado. Entonces, pues este video se va a dividir en seis partes. La primera, pues siendo un contexto de la segunda parte. Luego, presentar la idea central de lo que va a tratar el video. Esta se va a dividir en tres pasajes, las cuales pues son los duques, el eclesiástico, la respuesta de Don Quijote y finalmente una conclusión recogiendo los tres pasajes analizados. Entonces, presentando la obra, que es la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, pues obviamente esta fue escrita también por Miguel de Cervantes en 1615 y pues lo importante, el contexto como más importante de este libro es que mientras se escribía se publicó una segunda parte apócrifa, es decir, falsa, conocida como El Quijote de Avellaneda. Esto aceleró la publicación por parte de Cervantes y generó algunas modificaciones en su versión, integrando una defensa directa a pues hasta esta versión original y una sátira pues hasta hacia esta segunda versión apócrifa. No es que se llamara el Quijote de Avellaneda, sino es que así se conoce, ¿no? Porque pues, al ser apócrifa pues se le dio como un título, por así decirlo, distintivo para pues diferenciarla, ¿no? Además pues de cambios en la trama para desautorizar la versión falsa y reafirmar la autoría. También, pues, resumiendo rápidamente esa segunda parte, narra el tercer viaje de Don Quijote y Sancho Panza. Y en esta parte los personajes ya han leído la primera parte, convirtiendo la novela en un juego de burlas y espejos, concluyendo la historia para evitar ensuciar la imagen del Quijote. Es decir, Cervantes decide terminar pues acá la historia de Don Quijote para evitar justamente eso que pasó con la segunda parte del Quijote de Avellaneda y pues de cierta manera como que ya no ensucien pues el personaje de Don Quijote, ¿no? Su creación. Entonces la idea central del video se basa en la historia de los duques y Don Quijote entre los capítulos 30 a 32 específicamente. No es que la historia solo dure estos capítulos, sino que fueron los que escogí para el análisis. Y pues se puede dividir en tres visiones que fueron las mencionadas anteriormente, que son los duques, el eclesiástico y Don Quijote. Entonces, pues el tema principal como tal es la obra cordura de Don Quijote a comparación de quienes lo rodean. Escogí este tema porque en la primera parte escogí la idealización de Don Quijote contra la sociedad que lo rodeaba, ¿no? Entonces, pues en contraparte, haciendo pues contraparte a esa primera parte, escogí este tema para la segunda parte del libro. Entonces, entre las críticas que he leído sobre este tema es que con razón Agustín Redondo y Jean Canavallo han comparado la corte de los duques a un mundo al revés, promovido por un espíritu carnavalesco. En este se recibe un mero hidalgo de pueblo como Alonso Quijano, como si fuera un héroe caballeresco que mereciera un trato de igual a igual. Es igual a igual, es de unos duques a un caballero. La segunda crítica es la relación entre la locura y la realidad. Es un tema central en esta segunda parte. Don Quijote continúa viviendo en un mundo de fantasía. Sin embargo, también somos testigos de momentos en los que parece reconocer la realidad que lo rodea. Esta dualidad entre locura y cordura nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la percepción y la importancia de la imaginación en nuestras vidas. Y la tercera es que más revelador aún es el proceso de quijotización. Entendamos esto como la primera parte, Quijote, el Quijote pues era alguien, por así decirlo, en pocas palabras, loco, que la gente percibía como alguien loco. Entonces, pues, como esa locura de los demás personajes, en este caso de Sancho, y la simultánea sanchificación, entendamos sanchificación, como en la primera parte se ve a Sancho como esa voz de razonamiento, ¿no? Que tiene el Quijote. Entonces, pues, como el Quijote se va a convertir en alguien más razonable. A medida que avanzan sus aventuras, el escudero comienza a creer en fantasías como el encantamiento de Dulcinea, mientras su amo adopta ocasionalmente destellos de pragmatismo. Juntos, amo y escudero no forman una simple pareja cómica, sino una dualidad indivisible que simboliza el alma humana dividida entre el cielo de las aspiraciones y el barro de las necesidades. Ahora bien, entrando a los pasajes, la primera, la de los duques. Entonces, pues, este se puede analizar en que primero intentan convertir la locura en algo dirigido y manipulado. Es decir, los duques tienen todo planeado para que cuando llegue Don Quijote cometa alguna de sus locuras. No es como en la primera parte, por ejemplo, lo de los molinos, no es algo que fue planeado por alguien, sino simplemente Don Quijote interpretó los molinos como gigantes y pasó, ¿no? La situación se dio pues espontáneamente, no fue algo planeado. Asimismo, pues es una puesta en escena, ¿no? La realidad la quieren convertir en un espectáculo porque pues le empiezan a advertir a todos, los duques le empiezan a advertir a todos de cómo se deberían comportar, ¿no? Para que pues Don Quijote cometa una de sus locuras. Asimismo, pues se construye una realidad artificial porque ya no, Don Quijote no está distorsionando lo que ve.
sino que los demás están distorsionando la realidad para que Don Quijote pueda cometer alguna de sus locuras. Y pues finalmente una burla, ¿no? Se quieren reír de Don Quijote. No lo invitan ni lo tratan bien por ser un caballero ni por nada positivo, por así decirlo, sino porque se quieren reír de este. Luego, el segundo pasaje, que es lo que dice el eclesiástico al ver que Don Quijote, pues están hablando de Don Quijote. Lo primero es un lenguaje despectivo, es decir, el eclesiástico se refiere a Don Quijote de una manera grosera, no intenta argumentar, sino que simplemente ataca a Don Quijote, no es racional, sino es emocional, ¿no? Le gana la rabia y pues empieza a insultar. Lo segundo, busca ridiculizar porque no, igual, de igual manera, no argumenta, sino que simplemente le dice, pues este es un tonto porque se imagina gigantes en vez de molinos. Entonces no argumenta de ninguna manera, ni intenta entender la situación, sino que simplemente pues ridiculiza e insulta. Luego hay que tener en cuenta la autoridad, ¿no? El eclesiástico es una figura de autoridad, sobre todo teniendo en cuenta pues que es el año 1600, ¿no? Después, la autoridad que representaba la iglesia, pues para la sociedad española también se ve reflejada aquí y pues una visión normativa, ¿no? Y finalmente, pues la paradoja de que el eclesiástico, alguien que debería ser pues del camino de Dios, alguien muy controlado, alguien que tiene el poder, pierde totalmente el control, ¿no? Y se deja ganar por las emociones, perdiendo de cierta manera la cordura. Y pues finalmente la respuesta de Don Quijote, la cual podemos analizar que es alguien que actúa con más racionalidad, porque para empezar, reconoce que está bravo. Ya ahí ya está actuando de una manera más racional que el eclesiástico. Luego transforma el conflicto, es decir, no le devuelve los insultos, sino que busca de cierta manera como controlar pues sus propias emociones y la misma situación, ¿no? En un debate racional, que de igual manera pues él logra razonar de una manera muy coherente, teniendo una premisa, un argumento y una conclusión. Es decir, Don Quijote no simplemente ataca, sino logra racionalizar que teniendo en cuenta pues el contexto de que Don Quijote está loco, tal vez se puede entender como una burla, pero en realidad pues Don Quijote estamos viendo como esa transformación, ¿no? De que en realidad no es alguien loco, sino alguien que ha estado pues durante toda la historia muy cuerdo y pues lo ejemplifica aquí mediante esta racionalización. Luego una construcción ética, por ejemplo, diciendo que hacer bien a todos y mal a ninguno, pues aquí muestra un principio moral y no es absurdo, ¿no? No es algo que a Don Quijote le vino a la cabeza, sino es de hecho pues un principio moral bien, bien fundamentado. Y finalmente la declaración de identidad. Él reconoce la situación, reconoce lo que está pasando, reconoce a quién tiene de frente y reconoce quién es él, reconoce que es un caballero. Entonces, pues podemos ver que Don Quijote está siendo muy consciente de lo que, de la situación, de lo que lo rodea y pues de quién es él mismo, ¿no? De qué es, por así decirlo, sus impulsos morales, su impulso ético, ¿no? Lo reconoce ahí, a diferencia pues del eclesiástico. En conclusión, en estos pasajes, Cervantes invierte la relación entre la locura y la cordura, como lo podemos ver perfectamente ahorita en el pasaje del Eclesiástico, quien se supone debería ser alguien controlado y cuerdo, y Don Quijote, quien pues nos lo han presentado como alguien loco, ¿no? Alguien muy emocional. Mientras los duques construyen una realidad artificial para burlarse y el eclesiástico reacciona con agresividad, Don Quijote es quien demuestra coherencia, control y principios éticos claros. Así la obra sugiere que la verdadera irracionalidad no es en quien cree en ideales, sino en una sociedad que los manipula, pues como dijimos, en el caso de los duques, buscaron manipular para burlarse de Don Quijote o los rechaza violentamente, pues el eclesiástico en ningún momento buscó entender a Don Quijote, sino que lo atacó de forma directa. Estas son las referencias del video y muchas gracias por su atención.